Nos preparamos para zarpar en esta nave, a 4 metros sobre el nivel del mar. Somos tripulantes de palabras, viajamos sobre la espuma, y nuestro puerto son ustedes, los y las escuchas. Una hora de encuentro con las voces que nos convocan, los libros más inquietantes y los caminos que se abren con nueva información sobre el mundo de las letras. Bienvenidos y bienvenidas navegantes, a 4 metros sobre el nivel del mar. Buenos días, bienvenidas navegantes a este tercer programa de la 7ª temporada de A 4 metros sobre el nivel del mar, donde bullen las palabras. Aquí en Radio Uartes, frecuencias de lo sensible. No me miren con esa cara. Bueno, tenemos unas invitadas súper especiales hoy para este programa de no ficción, Martín. Nuestras invitadas, a las que ya conoces, son Jessica Zambrano y Mónica Mendoza. Jessica Zambrano es periodista cultural, feminista, máster en periodismo digital por la Universidad Casa Grande de Guayaquil, cofundadora de Indómita Media. Durante 7 años fue editora de la sección cultural del Telégrafo. O sea, no fueron 7 años. 7 años trabajé en el Telégrafo. Muy bien, corríjame. Y los últimos 2 fui editora. Fue editora de Cartón Piedra, de ¿verdad? Cartón Piedra y la sección de cultura. Así es. Actualmente es docente de no ficción en la Escuela de Literatura de la Universidad de las Artes. Y nosotros la conocemos también como la ministra de la bicicleta, pero dice que ha dimitido del cargo. ¿Qué pasó? Va de candidata, ¿no? Va de candidata. ¿Qué pasó? Cuéntenos. Bueno, que ya no me movilizo a ningún lado en bici. Entonces, o sea, solo voy a la piscina en las mañanas. Entonces ya se ha detenido mi tránsito ciclístico. Ahora practico como deporte el ciclismo. Entonces me voy por las carreteras del Guayas en bici de ruta. Muy bien. Ojalá algún momento la podamos acompañar, más que sea un medio tramo. Más que sea en carro. En carro, más que sea. Y bien, tenemos también a Mónica Mendoza, más de 30 años de ejercicio profesional como periodista. En 2022 recibió un reconocimiento por su trabajo en la revista Forbes. Fue redactora y editora del Comercio, El Universo. Actualmente trabaja en Mundo Di Blue del grupo Caravana. Su experiencia es amplia para cobertura de temas nacionales e internacionales. Ha trabajado en planificación estratégica, formación de periodistas y elaboración de proyectos periodísticos. Por lo tanto, ha pasado por medios de prensa escritos, por la radio y por la televisión. Qué miedo me da esto, ¿no? Bueno, y por supuesto nos acompaña en la cabina Baby Toxic Machine, más conocida como Maite, baterista de Las Chepas. Así que vamos, próximo concierto, ahí estaremos otra vez. Yo tengo mi camiseta. Ya te con Eliana. Yo siempre tengo claro, con Eliana. Así es. Y tenemos, por supuesto, la compañía de siempre de El Lector Semiótico o Viejo Lobo de Mar, que nos va a contar un poco sobre su afición a ciertos programas de televisión después de un momento. Y entonces empezamos con la primera sección que se llama La Fragua. La Fragua, un vistazo a las novedades editoriales, algunas recomendaciones de libros de ficción, no ficción, poesía e híbridos. La Fragua bulle, a 4 metros sobre el nivel del mar. Estamos en la sección de La Fragua y hay algunas novedades editoriales, creo yo. Justamente ayer mismo se presentó 9 en martes el libro de La Lora Editora, que recoge la experiencia y trabajo literario de 9 mujeres talleristas de la profesora Maritza Sino en el Teatro Centro de Arte. Este libro increíble de este editorial que ya nació, digamos, nació antes con la publicación del libro de Marcela Santos, Quiere escribir en la luna, ¿verdad? Pues fue diseñado y diagramado por María Mercedes Salgado y pues Paola Serrano hizo la portada, Livina Santos hizo la edición del texto, ¿no? Y pues déjenme contarles que es increíble, estuvo repleto, había 140 personas en esa presentación del libro, algo que a mí es insólito, me sorprende mucho, ¿no? Pero bueno, me alegro también por la editorial, por las autoras, ¿no? Y esta tarde a las 6:30 en la librería Mister Books se presenta El vino de mi sombra de Sonia Manzano, libro que también pueden encontrar aquí en Manzana 14 en la librería del Fondo de Cultura. Y bueno, se vienen más libros. Este va a ser, yo digo, es agosto de letras. La próxima semana, la siguiente semana es la presentación del libro de Liliana Miraglia, París 5. Pero además tenemos
próximos libros que van a aparecer. Y quiero decirles que ya está casi lista la edición de El demonio de la escritura de Solange Rodríguez, que sale bajo el sello Minotauro, ¿no? También está Zona de fuga de Maritza Sino, que sale con Cadáver exquisito. Y también tengo que hablar de mí misma. Ahí me fundan, no importa. Porque mi libro está ya listo y se llama Cementerio de Moscas, y ese fue editado por la Universidad Casa Grande, junto con otros libros en una convocatoria. Entonces, bueno, eso ya ellos se encargarán de hacerlo visible. Hace poco salió Síndrome de Encierro también, ¿no? Exactamente. Claro, Ya hemos de hablado de Marcelo Síndrome de Báez. Encierre. No. Héctor. Héctor. Uy, Dios mío, nada. Héctor Gabriel. De Héctor Vanegas. Héctor Vanegas, sí, claro así que es. Sí, me confundí con el síndrome Salinger de Marcelo Báez. Así es. Cierto, ese libro también es un También- libro nuevo. Yo también no es lo un libro tengo, nuevo. pero espero tenerlo pronto. Y bien, pues como verán, un montón de novedades editoriales. Yo y tengo 2 internacionales. Vamos, Martín, siempre apegado a lo internacional. No, sino que ya hemos mencionado, creo que todas las que hay disponibles en este momento nacionales. Seguro que nos faltan más, pero bueno. Una es del estilo de los elementos, que es una novela de Rodrigo Fresán, que la publica Penguin, Random House. He escuchado críticas muy favorables. Y también Semilla, de Richard Ford, que es el último tomo de este personaje que se llama Fran Bascom. Así que bueno, ahí están las novedades por ahora. Bueno, por ahora. Bien, nos vamos a nuestra próxima sección, que es Cadáver exquisito. Cadáver exquisito. Misceláneas que nos ofrecen oportunidades atractivas. ¿Quieres participar en un concurso? ¿Sabes cuáles son esos eventos literarios a los que te gustaría asistir? A 4 metros sobre el nivel del mar te muestra el camino. Y bien, para Cadáver exquisito, ¿tendremos alguna novedad, Martín, de concursos? Claro que sí. Tenemos el concurso Macondo, si tiene quien la escriba, que es convocado por la Fundación Gabo, por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y por la OEI. Se trata de un concurso que invita a niños y niñas de 10 a 13 años a mostrar el mundo que nos hace únicos a través de los relatos y sobre lo que nos gustaría que conocieran los demás, ya sea su familia, su comunidad, de ellos, ¿no? Los 20 mejores relatos ganarán un viaje increíble al Caribe colombiano, siguiendo los pasos de Gabriel García Márquez. Es para niños y jóvenes. Sí, las inscripciones están abiertas hasta el 6 de noviembre de 2024 para enviar un cuento, crónica o relato. Pilas, hay niños de 10 a 13 años. Y hay ¿Qué nos niños escuchan? de 50 que también Niños estamos de 50, escuchando. Y chuta, queremos. pero va a estar un poco complicado. Está bien complicado. Pero bueno, tenemos algunas actividades también. Justamente siguen abiertos los fondos para circulación y distribución nacional de libros que abrió el IFSI. Eso lo pueden encontrar, por supuesto, en las redes sociales de creatividad.gov.es. También el viernes 16 de agosto a las 6, en la sala de experimentación sonora aquí en Manzana 14, vamos a tener una charla magistral organizada por la Escuela de Posgrados con María Gabriela López. La charla se llama Estrategias Creativas para Intervenir Críticamente los Museos. Eso es aquí en Manzana 14, este viernes 16 de agosto a las 6 de la tarde. También se encuentra abierta la muerta Exis de Gabriela Fabre La muestra. en el MAC. Así es, ¿qué dije? Muerta. Dije la muerta. Sí. Dios mío, perdón. A propósito de Cadáver exquisito. A propósito de esto, no, es la muestra de Gabriela Fabre que está abierta en el MAC. Bellísimo. Con actividades como, por ejemplo, un taller de dibujo que va a ser el sábado 17 de agosto a las 11. Es gratuito. Deben traer lápices, hojas, borrador y algún material para que puedan asentar tabla o carpeta, y el aforo es limitado, así que tienen que llegar temprano. Eso va a ser en el MAC. También hay una visita guiada el 21 de agosto de la muestra hecha por la propia artista, que está súper viva, y es gratuito y es a las 6 de la tarde en la sala el primero del MAC. Muy bien. Tenemos además otra actividad. ¿Saben qué es la revista Cuadernos del Guayas? Sí. Claro, la convoca la Casa de la Cultura o Núcleo Guayas, ¿no? Así es, una revista muy antigua, bueno, llega a su número 70 y justamente han abierto una convocatoria. A mí me sorprendió ver eso, porque se trata pues justamente de esta revista emblemática, y el tema de la revista esta vez es manifiestos y expresiones identitarias, y hay una pregunta, digamos, enlazada,
que es ¿en qué creen las personas que habitan la provincia del Guayas? Se recibe textos hasta el 9 de septiembre, obviamente hay que ponerse en contacto, hay que buscar esas redes de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas para ver esa convocatoria. ¿Hasta cuándo está abierta? Esto va a estar abierta hasta el 9 de septiembre. Asimismo, también encontré en Instagram, en la página de Letras Sin Filo, una convocatoria que me resultó interesante, ahí deben explorar un poco más si les interesa. Se llama Premio Futuro Rock Novela 2024. Los jurados son nada menos que Alan Pauls, Carla Maliandi y Julián López. Y eso está abierto hasta el 18 de agosto, pero tienen que buscar en la página de Letras Sin Filo. Y bueno, pues después de contarles un poco todo esto, y seguramente hay muchas más actividades que se están haciendo acá en Guayaquil, nos vamos a una pausa y venimos con nuestra sección en donde vamos a conversar con nuestras invitadas, que si ustedes vieran la mesa, bueno, los que están en el live la pueden ver, esta mesa se ha caotizado de una manera increíble porque ellas nos han traído un montón de cosas que nos van a mostrar. Sobre todo Mónica. Mónica que ha traído aquí en la biblioteca. Ha traído su biblioteca, así que nos vamos entonces a una pausa. A 4 metros sobre el nivel del mar regresará en breve. Escucha por Radio Uartes la Universidad de la Salsa. Un programa de Ángel Emilio Hidalgo y Amaranta Pico. Ritmos afroantillanos y afrolatinos. Desde Guayaquil. Panhispánica de dudas son los acentos. Pero a ver, un momento, retrocede. Lámpara. ¿Qué significa lámpara? Chuta, yo generalmente uso la acepción en la que lámpara es una persona que es rayada, o que puede tener actitudes locas, desenfrenadas. Panhispánica de dudas son los viajes. No, la ciudad va cambiando a un ritmo vertiginoso. Eso también lo hemos hablado con otros invitados que hemos tenido y yo me doy cuenta también que Guayaquil muta a cada segundo, ¿no? Panhispánica de dudas son las historias. Claro, ahí yo creo que también este viaje o esta venida a Guayaquil coincide con un paso también como de a cierta adultez, ¿no? O sea, salir del hogar paterno-materno. Panhispánica de dudas es el podcast donde abordamos nuestra relación con la ciudad de Guayaquil. Escucha Panhispánica de dudas aquí por la señal de Radio Uartes, frecuencias de lo sensible. Estás escuchando a 4 metros sobre el nivel del mar. Y bien, estamos aquí con Mónica Mendoza y con Jessica Zambrano, que nos acompañan en este programa que hemos decidido dedicar a la no ficción. Seguramente es uno de varios programas que vamos a hacer. Y bueno, cuando uno escucha la palabra no ficción, inmediatamente se le viene como a la cabeza algunas cosas. A mí a Sangre Fría, a Martín La Llamada de Leila Guerriero, El Fotógrafo de las Tinieblas de Santiago Rosero, en fin. Les pregunto a ustedes qué es esto de la no ficción, por qué hablamos tanto ahora de la no ficción, es decir, no es algo que sea nuevo, pero creo que tiene como un auge, ¿no? Entonces cuéntenos un poco por qué creen ustedes que estamos hablando de estos temas de no ficción y por qué estamos en un auge de este tipo de lecturas, desde su perspectiva, ¿no? De lectoras y de periodistas. ¿Quién comienza? La que ustedes quieran. Gracias Pauli por esta invitación, Jessica, Martín y a todos los que nos escuchan. Cuando Pauli me escribió para invitarme a este programa y me dijo la no ficción, rebobiné así un poco y dije, la no ficción es la realidad, Pauli. Es esa realidad que nos atropella, que nos golpea todos los días y que muchas veces uno cree que no es real, pero es real. Y que los periodistas, creo que en el día a día, y los periodistas de profundidad y que hacen trabajos de gran aliento, los han venido reflejando hace muchos años, y yo traigo aquí algunas evidencias de eso, cómo ha ido evolucionando, pero actualmente creo que la no ficción, esa realidad está reflejada y sobre todo marcada por la violencia que está viviendo nuestro país, toda la región y todo el mundo, creo, pero sobre todo nuestra región. Entonces hay muchos trabajos alrededor de eso, hay unas historias que realmente parecen ficcionadas, pero que son muy reales. Con Jessica estuvimos recientemente en el Festival Gabo en Bogotá, coincidimos allá, nos encontramos allá, y con muchas amigas y amigos, y una de las cosas que fue el lanzamiento y que a mí me marcó mucho y evidenció esa no ficción es este documental El Maldito Darién,
que parece que tú ves que fuera una película de terror como la se calificó, pero es esa realidad, de cómo más de 700.000 personas cruzaron por ahí el año pasado, 700 mujeres y niñas fueron abusadas y violadas, son datos que a veces no se conocen, y cómo a mí todavía me queda el sonido de las moscas dando vueltas alrededor de un cuerpo, de una persona muerta ahí donde la gente pasaba sin que tú te dieras cuenta o que era parte del paisaje verde porque es una zona inaccesible entre la frontera entre Panamá y Colombia. Esas realidades. Entonces este formato de documental, de película de terror que ha hecho Boom Press, que es una plataforma una plataforma de streaming, no, es una plataforma, una web, una plataforma en diferentes formatos que están recogiendo historias periodísticas, investigaciones, ensayos, que la dirige el periodista estadounidense John Lee Anderson, y otro grupo de periodistas se metió al Darién, y entonces recogieron en película, recogieron en un podcast real, con testimonios, con la voz de la gente, y también textos que surgieron a partir de eso. Eso es la no ficción, es esa realidad que te va marcando día a día y que la tienes ahí, y que te va rasgando el alma, como yo digo, escuchar a los niños, escuchar los testimonios, y hay muchas evidencias más. Creo que podría como primer acercamiento. Muy bien, Jessica. Yo creo que este término de la no ficción también es, claro, parte de contar la realidad, cómo contarla, pero también ha sido una necesidad que se ha venido desarrollando a partir del periodismo, ¿no? Sabemos que Truman Capote cuando inaugura la non-fiction, porque los gringos siempre están inaugurando algo, él de alguna manera quería plantearse como estrategia, contar un hecho real a partir de una serie de estrategias literarias. Entonces, la no ficción ha estado como presente a lo largo de la crónica literaria, del periodismo, pero cada vez como que se pone nuevas fronteras para llegar hasta allí, para contar las historias que, como decía Mónica, están ocurriendo en la realidad. Y bueno, ahora que estamos tan abocados en este momento de violencia en nuestros países, en toda América Latina, que están ocurriendo cosas como las que pasan en el Darién, pero que también se están contando historias que antes no se visibilizaban desde un lugar de la no ficción. Antes había, por ejemplo, el tema de tal vez de las infancias, o tal vez el tema temas vinculados a los cuerpos femeninos eran muy abordados desde la ficción y muy secretamente. Entonces se empieza a abrir un panorama para contar estos cuerpos, y ya no solamente se cuenta la vida del otro, sino que ya tenemos escritoras y escritores que están contando la vida de cada persona, ¿no? Experiencias individuales. Sí, justamente quería remitirme un poco a esta relación entre la literatura y el periodismo, y evidenciar también la importancia de ese discurso, el discurso periodístico, que cada vez más ha perdido vigencia por muchas razones. Una de ellas también es por desprestigio, es decir, desprestigio desde el poder hacia esa actividad y ese ejercicio que es fundamental en una sociedad. Y a mí por eso me parece tan interesante como, por ejemplo, estas otras plataformas como los podcasts han dado una entrada también nueva y a la posibilidad del periodismo en otras dimensiones, ¿no? En crónica, reportaje, entrevistas, perfiles. Y pues quería retomar estas palabras de Ricardo Piglia, que pues ha estado trabajando estos temas también desde la literatura y desde otra perspectiva. Piglia, por ejemplo, dice: la escritura de ficción se instala siempre en el futuro y trabaja con lo que todavía no es, construye lo nuevo con los restos del presente, ¿no? Y ese presente justamente es el que el periodismo nos ayuda también a dilucidar, a mediar de alguna manera. Y se pregunta, por cierto, él también, ¿cuál es el poder de la ficción? Y parecería ser que todas estas historias que, como ustedes dicen, se están contando en este momento, tienen altos ingredientes, hay un alto interés en la estética de contar la historia. Es decir, no solamente estamos contando un testimonio, es como si colocáramos una grabadora, pero es que ahí también hay una mediación de quienes están contando las historias, que utilizan todas estas técnicas de la literatura que son realmente maravillosas, ¿no? Las anticipaciones, por ejemplo, la técnica, por ejemplo, de imaginarte que conversas con alguien con quien nunca has hablado, en fin, hay algunas cosas. Justamente este texto, Respiración Artificial, que se escribe en 1980,
¿verdad? Y que además lo publica la editorial Pomaire después de que han negado muchísimas veces, se ha rechazado muchas veces ese texto, y llega este chileno que es un editor, se llama Oscar Luis Molina Sierralta, y justamente dice, bueno, vamos a publicar este texto, y publica este libro que es como un pastiche, como un collage que está lleno de cosas, de documentos, por ejemplo. Entonces es interesante porque la literatura también se ha alimentado justamente de ese otro material, del documento administrativo, del documento periodístico, para construir historias. Y justamente en un momento en donde no se podía decir abiertamente ciertas cosas, y entonces por eso pues lo que está haciendo Piglia en este libro es tratar de disfrazar un montón de cosas como en la ficción, ¿verdad? Entonces son cosas como que se alimentan todo el tiempo. Ustedes también han dicho algo que es fundamental, y han dicho, estamos trabajando el tema de la violencia. Y quiero enfatizarlo porque mucha gente piensa que es suficiente, hemos hablado de la violencia. Yo creo que no hemos hablado suficiente de la violencia, y que no tiene la violencia una sola cara. Esa cara que tú nos muestras, Mónica, que es espeluznante, igual a la cara de ese tal vez lugar sin limbo que está en Estados Unidos, entre Estados Unidos y México, en toda la frontera, y qué está ocurriendo ahí, y que hay gente que se ha acercado, por ejemplo, a contarlo. Y quería hablar de nuestros periodistas, justamente, ¿no? Yo no conozco a la periodista, digamos, en persona, pero tengo este libro que es Ausencias, que es editado por Kikuyo, y que justamente recoge muchos de los trabajos de Carol Noroña, una periodista que tuvo que salir de Ecuador. La conozco, yo trabajé con ella. Por amenazas, ¿no? Entonces, todas estas cosas están ocurriendo. Hay más de 9 o 10 periodistas que han salido del Ecuador porque no pueden ejercer su trabajo. ¿Cómo ven ustedes entonces su profesión en este momento en Ecuador? Anoche precisamente que yo revisaba mis apuntes y mis libros para venir a tu programa, Pauli, encontré este libro de Ryszard Kapuscinski, Los cínicos no sirven para este oficio, que debe ser una Biblia tal vez para antiguas generaciones, pero lo lamentaría si la nueva generación de periodistas no lo conoce, y espero que lo retomen en las aulas y en cualquier lado. Y aquí Ryszard Kapuscinski se recogen entrevistas de él y conversatorios del año 94 y 99. Sí, hace más de 20 años. Y 20 años, no más. 30 Casi 30 años. 30 años, sí, hace 30 años que él ya hablaba de cosas, y que precisamente ya hablaba de rescatar el periodismo en el Ecuador. Hablemos de periodismo, porque una de las cosas que él dice es que las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Los cínicos no sirven para este oficio, pero lamentablemente en los últimos tiempos hemos evidenciado que hay gente que se dice periodista y que daña la profesión. Está dañando la profesión que todavía tenemos y que tenemos que rescatarlas. Y entonces hay una frase que dice Ryszard Kapuscinski aquí: el verdadero periodismo es intencional, a saber, aquel que se fija un objetivo y que intenta provocar algún tipo de cambio. No hay otro periodismo posible. Es decir, lo que tú decías, los otros trabajan desde lo que ya ha ocurrido, el periodista trabaja con lo que está presente, reconstruye esas historias, recoge los ambientes, los olores, los sabores, los sonidos, los gestos. Comentábamos antes de esta entrevista que a mí me gusta desgrabar todo, a mano. La nueva generación me dice, no, mete al ping-pong y yo qué sé, métele a la app. Pero eso es frío. Entonces, cuando tú vuelves a escuchar una entrevista que hiciste, escuchas los sonidos, los gestos, si se ríe, que si llora, y recuerdas y vas reconstruyendo. Es eso. Como que evocas esa sensibilidad. Esa sensibilidad del personaje con la que tú te tienes que conectar, con la que tú tienes que sentir empatía, de la que también habla Ryszard Kapuscinski. Sí, tener empatía con esa otra persona. Entonces, yo sí creo que el periodismo actual, y siempre, pero sobre todo el actual, tiene esa responsabilidad. Y claro, ya luego es cómo tú lo transmites y cómo tú lo cuentas y vas construyendo esas historias. Hace poco estuve en un taller con Julio Villanueva Chan, que fue el editor fundador de Etiqueta Negra, una de las mejores revistas de crónica donde se formaron los grandes escritores que ahora tenemos, que por aquí también tenemos algunos Muéstrenos libros. ese que nos ha traído. Miren ese eso. Compendio. Ese compendio. Este es el bodó que decía Julio Villanueva Chan,
de unos talleres de etiqueta negra, De cerca nadie es normal, y aquí escriben Sabrina Duque, que fue una periodista y escritora ecuatoriana que se formó con él y que tiene algunos libros y otros, Santiago Wills. Hay unos textos espectaculares y que se han trabajado y que se reportean y que se editaron durante un año, y cómo se va haciendo un trabajo de construcción de estas historias. Y aquí sí el periodista y el editor es el que le ayuda a ir construyendo eso. Muy bien. Jessica. Tú decías algo que dice Piglia sobre la ficción, ¿no? Que es este tema de trabajar con el futuro y que es muy real. Yo creo que, en cambio, la no ficción, el periodismo, siempre trabajan más bien con la memoria, porque si, como bien lo dice Mónica, se trata de rastrear, de perseguir, digamos, el ambiente, recrear, contar bien una historia y utilizar elementos de la literatura también para poder contarla. También se trata de ver qué signos en común se encuentran con un posible pasado. Por ejemplo, cuando Cristina Rivera Garza escribe este libro sobre Juan Rulfo, que es básicamente un capricho que ella tiene, con una obsesión que tiene con Juan Rulfo, ella indaga también en las visitas de Juan Rulfo durante toda este auge de la modernidad y de la construcción de carreteras en México, cuando llegan las grandes transnacionales y demás. Ella indaga también en cómo Rulfo también describe estas zonas como Ciudad Juárez, como zonas calientes donde prima la violencia. Entonces ella está dialogando con este Rulfo de inicios del siglo XX, pero también está dialogando con cómo se está construyendo o permeando la violencia en este contexto, y luego Rita Segato lo vuelve a hacer con El cuerpo de las mujeres. También indaga en cómo están muriendo las mujeres o están siendo asesinadas las mujeres en Ciudad Juárez, pero ya no solamente mira cómo esta ciudad ha estado abocada todo el tiempo por la violencia, sino que también establece un mecanismo, o sea, identifica un sistema de cómo están siendo asesinadas. Entonces se indaga en este pasado, pero también se identifican elementos que te permiten como indagar en ese posible futuro, ¿no? En generar una advertencia. Sí, justamente la primer texto que yo recuerdo haber reconocido como un texto de no ficción, para mi asombro, fue un texto de Alma Guillermo Prieto, justamente sobre los crímenes de las mujeres en Ciudad Juárez. Ese es el primer texto que yo conocí, que leí y que estaba totalmente desconcertada porque no entendía si lo que me estaba contando era una historia de ficción o era real, era la realidad, ¿no? Aunque mucha gente piense que no se puede contar la realidad, pero ese fue mi mayor asombro, y deben haber pasado unos 25 años más o menos desde ese texto. Es la primera vez que vi y conocí sobre el tema y me enteré de qué es lo que estaba pasando en esta ciudad, ¿no? Qué era Ciudad Juárez y por qué era una zona tan compleja y tan complicada. De ese texto a este presente vemos algo realmente apocalíptico. Y hay algo también que hace el periodismo que me gustaría decir y que es algo profundamente importante, y que usted solo puede escucharlo aquí en Radio Ugarte, Frecuencias de lo Sensible. En ningún otro lado más. Ningún otro sitio, porque aquí nos importa el periodismo. Aquí tenemos la exclusiva. Así es. Y es estas historias, como ustedes decían, de lo pequeño, lo mínimo, las personas olvidadas, la gente humillada, la gente que no es parte y que no podría ser parte, o tal vez no es parte de otro tipo de literatura, ¿no? Eso me encanta también del periodismo y es un principio básico. Es decir, ese es el periodismo que cuenta realmente, ¿no? Porque si pensamos en la literatura, hay mucha literatura que cuenta desde otras perspectivas también. Pero la visión del periodista es justamente esa, ¿no? Es esa, como tú decías, esta empatía, esa posibilidad de ponerte en los zapatos de la otra persona, ¿no? Y de esa forma hacernos a los lectores también ver, comprender un montón de situaciones que no están a nuestro alcance. En ese sentido, pienso en estos últimos periodistas también, cronistas, y en la labor que han hecho algunas editoriales independientes reconociendo este trabajo. Por eso traje el libro de Ausencias de Kikuyo y de Carol Noroña, o por eso también tengo aquí Bouquet de Oscar Molina, que tiene este texto precioso en este libro que se llama Amor y Resistencia. El texto dice, por ejemplo, en este texto... ese es el de la calle en el que pasea... Pero no me hagas spoiler, pues. Así me pongo brava. No, mentira. A ver. Ese es en el que pasea por esta calle icónica en Estados Unidos. Así es. Es buenísimo ese Dice, texto. esta es la primera vez que mi mamá y yo estamos juntos en Nueva York.
Ella va a cumplir 60 y yo 32, y esta ha sido, por lo pronto, la única vez que hemos viajado solo los dos. Me ilusiona y me preocupa mostrarle la ciudad porque pienso absurdamente que podría aburrirse o decepcionarse. Había apostado conmigo mismo a que las figuras de cera de Madame Tussauds la deslumbrarían bastante más que los animales del Museo Americano de Historia Natural. Me emociona descubrir, sin embargo, que ver un oso grizzly de piel me fascina, 1000 veces más que hacerse una selfie con una Michelle Obama postiza. Después de tomarle fotos frente a los leones y las jirafas, mi mamá me agradece por haberla llevado ahí y yo me voy un rato al baño para conmoverme a solas. Y es la historia de este encuentro, digamos, con su madre, en este preciso presente del protagonista en cuanto ha asumido su condición homosexual, ¿no? Entonces es un texto precioso y, como digo, son historias mínimas. Por un lado tenemos estas historias del horror, aquí tenemos historias de otro tipo de horror, pero también historias que motivan justamente para mirar ese futuro, ¿no? No sé si tengan... Yo creo que, sí. Bueno, nosotros presentamos este libro con Oscar aquí en Guayaquil, y algo que él decía es que este texto le costó muchísimo, porque es uno de sus últimos textos, pero él entiende, y esto me parece que también es algo que es muy importante decir sobre la no ficción, él entiende que durante toda su carrera hubo una forma de subjetivar eso que él quería contar, o sea, como de alguna manera en las historias que queremos contar, hacia dónde llevamos nuestra mirada, también estamos enfocando como cuál es nuestra propia historia, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a Cristina Rivera Garza con Juan Rulfo. ¿Por qué le interesa Juan Rulfo? ¿Por qué le interesa estos pueblos donde no ocurre nada que cuenta Juan Rulfo, para ella luego también hablar de su propia migración, hablar de la frontera? Entonces él de alguna manera va subjetivando todas estas historias sobre personas migrantes, sobre personas que ejercen un rol en la cultura para no reconocer su identidad sexual públicamente. Entonces va ahondando a partir de eso, y, o sea, ya ahí hay una subjetividad. Ahora me hace una amiga una pregunta en el live. Ah, muy bien. Y dice que cuál es la diferencia entre la no ficción y el realismo mágico. Y es que la no ficción, si bien puede estar atravesada o tomar elementos de la literatura, de un realismo mágico que fue lo que trabajó García Márquez durante toda su vida, como estilo, está sujeto a la realidad, 100%. O sea, cuando nosotros escribimos no ficción y decimos que hacemos periodismo o hacemos no ficción, estamos haciendo un pacto con nuestro lector. Así Todo es. lo que te estoy contando es absolutamente real. Y es también... Es la intención, es una intención, una intención de objetivizar también, ¿no? De alguna forma, lo subjetivo, pero objetivo en el sentido de no voy a crear ficción, entre comillas. Lo que voy a hacer es adentrarme a otro momento de la realidad. Mi interés no es la ficcionalización. Claro, esos elementos y esos, no les quiero decir adornos porque no considero que son adornos, pero sí son herramientas estéticas con las que se logra también una intensidad en el momento que también estás contando la historia, ¿no? A pesar es de que profundizar, hay una... creo yo. Sí, O claro. sea, es profundizar y cómo tú lo cuentas. Actualmente, decía yo y escribía un post en Instagram a propósito de la preparación para este conversatorio acá. El asunto es que pueden haber cambiado los formatos, las narrativas, hay nuevas narrativas para contar las cosas, hay la multimedia y los videos y todo eso, pero los principios del periodismo no han cambiado. ¿Y cuál es uno de esos principios? Descubrir la verdad, Pauli, y los que nos escuchan y todo. Claro. Descubrir la verdad. Lo que pasa es que es interesante esa verdad, que por eso es un diálogo increíble entre el periodismo y la literatura. Claro, porque a la gente que escribe literatura, la verdad en ese sentido no te interesa. En ese sentido, no es que no te interese la verdad, pero en ese sentido, porque obviamente hay unos recursos que tienen que ver con otras cosas, como por ejemplo, como tú decías, la propia sublimación, y las sublimaciones están alejadas de la verdad, pues, porque precisamente son cosas que ocurren tan en el interior o en tus propias psiquis. Y claro, cuando tú dices descubrir la verdad, es porque ahí hay una relación con lo público, que me parece que tiene el periodismo, que no se puede olvidar, ¿no? Que es cuál es la relación entre el periodismo, justamente qué lugar ocupa dentro de los poderes del Estado. Y entonces, claro, ves ese antiguo precepto sobre el periodismo con
el cuarto poder. No, eso es falso. Falso, claro, totalmente, pero al final de cuentas tú logras y quieres conseguir algo, ¿no? Yo me pregunto cuando Carol Noroña escribe sus historias y otros periodistas lo hacen, ¿qué quieren lograr justamente? Generar un cambio. Generar un cambio. La frase de Ryszard Kapuscinski, que precisamente decía, el verdadero periodismo es intencional a saber aquel que se fija un objetivo y que intenta provocar algún cambio, algún tipo de cambio. No hay otro periodismo posible. Es que tú no escribes para que te quede bonito y para que te guste a ti mismo. A diferencia de la literatura o la novela, cuando hablamos, tu primer lector eres tú, nos decían en un taller que hemos estado. Pero no, acá el periodismo es esa responsabilidad de la que tú hablas y que a veces se pierde. Y entonces estamos actualmente divagando entre si es verdad o no verdad, y la desinformación y toda la avalancha de información, que se pierde realmente el objetivo y lo importante. Mira, revisaba, conocí también en Bogotá gente que trabaja en Centroamérica. Los colegas de Centroamérica realmente es una realidad que en Ecuador no la conocemos. Tú hablabas de 9 periodistas que han salido del Ecuador, perseguidos, amenazados por diferentes temas. Nicaragua tiene más de 200 periodistas exiliados fuera del país, sin nacionalidad, sin pasaporte. Escuché los testimonios de estos colegas de Honduras, de El Salvador, pero siguen haciendo periodismo desde el exilio, la mayoría desde otros países, y descubriendo historias. Conocí a Juan Martínez. Él acabó de ser nominado en uno de sus trabajos a los premios SIP de la Sociedad Interamericana de Prensa, entre como 2 o 3 trabajos suyos, que dice Regreso a Narcoamérica, comillas, delirio extremes, la epidemia invisible del crack en Honduras. Y él refleja toda la corrupción de las autoridades, el pago de drogas y todo eso. Y ha hecho otra serie también entre la frontera de Haití y República Dominicana. Cómo maltratan ahí a los migrantes, cómo se trabaja, es toda una serie, y esa es la no ficción. Pero creo que esa también es la realidad, y entonces yo creo que eso luego ya se transforma en libros. Muchas veces él ha publicado algunos libros, claro, porque el periodismo hace eso. Pero se dan cuenta que cada vez más van desapareciendo los medios tal vez tradicionales de prensa. No desaparecen las narrativas ni las historias, no, pero sí los medios tradicionales de prensa, algo que limita también el trabajo periodístico. Pero sí hay, ¿no? Otras oportunidades. Hay otras, ¿no? Sí, y creo que también, bueno, eso de contar la verdad es real, ¿no? Uno cuando hace una historia periodística, pero también algo que decía Sabrina Duque en un taller que dio en Guayaquil sobre cómo contar un museo, por ejemplo, es que el periodismo no siempre debe estar vinculado a contar las grandes historias, porque y no siempre nosotros vamos a esperar un cambio, ¿no? Como que cambie la realidad o que haya una acción específica. Por ejemplo, en este tema de que yo recién trabajé sobre las cuidadoras o las mujeres trans en las cárceles, hay una historia allí, hay varias historias allí de maltrato y que de pronto sirven para llevar a la comisión de la Asamblea Nacional para que haya una fiscalización y demás. Me responde el comunicador del MIES, me dice, bueno, ¿y quién te dio esta información? ¿Cuándo hablaste? Que es algo real. Te están como cuestionando a ver de dónde sacaste toda esta información. Pero al final también se trata de que estas mujeres, por ejemplo, en el caso de las cuidadoras o de las mujeres trans, puedan decir, alguien, lo que nos está pasando le importa a alguien. Claro, no, pero también se está contando nuestra también historia. Que tú a través de tu trabajo y ellas a través de tu trabajo tengan algún tipo de protección, porque tampoco ese es el tema. Porque trabajar independiente implica eso, ¿no? En que alguien te llama y te comienza también a preguntar por qué tienes la información, dámela, entrégamela, y no tienes a quién recurrir. ¿Qué hacen en ese caso ustedes? En ese caso lo que dice Jessica, o sea, no se da el gran cambio de la sociedad, pero yo creo que en esa persona que tú recogiste el testimonio, claro, de esa señora, de esa cuidadora, en ella generaste un cambio, porque estás recogiendo su historia, le interesa a alguien, muchas como veces tú ellos dices. Piensan como, bueno, el Estado no nos paga, tenemos que quedarnos calladas, no pasa nada. Tienen derechos. Pero tienen derechos. Entonces es reconocer, y eso pasó, por ejemplo, con los femicidios. O sea, durante mucho tiempo muchas mujeres morían, la prensa decía que esto era crímenes pasionales y demás, pero en el momento en que empezamos a reconocer la violencia y empezamos a contarla, no hay un cambio inmediato, pero después sí que hay un cambio a largo plazo, hay una conciencia y lo mismo pasó, por ejemplo, con el tema del aborto. Nosotros estamos haciendo un libro
sobre los derechos reproductivos y sexuales en Ecuador con Talie Ponce, mi compañera de Indómita, y pasa que en este momento de la Asamblea Constituyente todos los medios decían no al aborto, Dios, van a dañar la familia y demás, pero sí que se empieza a instaurar una nueva narrativa cuando estos temas se empiezan a debatir. No todos los medios tampoco, dígase. No, claro, no. Dijo todos los medios. Bueno, pero la mayoría. Pero bueno, para contestar tu pregunta, también hay organismos internacionales que están apoyando esta causa. Por ejemplo, Periodistas Sin Cadenas, la Fundación ahora se está dedicando, además de financiar algunas de esas historias que parecen como no tener cabida en los medios locales, porque por ejemplo el tema de las cuidadoras y educadoras de los centros de desarrollo infantil se ha abordado, pero muy desde la ministra ha puesto una denuncia a organizaciones fraudulentas y se queda en lo político, ¿no? Claro. Nadie está contando las historias de las cuidadoras, de las educadoras, que son esenciales para los niños en los barrios. Entonces, Periodistas Sin Cadenas, también está Fundamedios. Hace poco yo estuve, Conectas, que es una plataforma de medios regional, ellos están también trabajando y financiando investigaciones, y la misma Fundación Gabo. De hecho, hace poco yo estuve en un curso, en un taller con Conectas de periodistas de Perú, Colombia y Ecuador, enfocados en delitos ambientales, que también es una realidad y que hay mucho alrededor de eso, todo el tráfico, la tala indiscriminada, toda la Amazonía, cómo se está destruyendo, el asesinato de dirigentes de comunidades, defensores ambientales. Entonces, alrededor de eso, Conecta es una plataforma que está también financiando lo otro, Mongobay. Sí, Mongobay. Hay plataformas internacionales y fondos internacionales. La misma USAID también financia algunas iniciativas e investigaciones periodísticas, porque como tú dices, claro, los medios tradicionales, como se dice ahora, a veces hasta despectivamente en el país, pero siguen siendo ese músculo fuerte de la credibilidad y el periodismo en el país frente a otras plataformas o cuentas de redes sociales que lo que hacen es desinformar, están enfocados en otras cosas, hacen poca investigación por diferentes motivos, pero hay estos fondos internacionales y estas organizaciones, como dijo Jessica, que están apuntando a eso, a no dejar caer el periodismo, a seguir haciendo la investigación, a seguir contando las historias que debemos contar. Muy bien, por eso mismo pues celebramos muchísimo que la Escuela de Literatura de la Universidad de las Artes tenga una cátedra de no ficción y que Jessica también sea la profesora de esa cátedra. Y pues quería también invitarlos a algo que Jessica va a hacer justamente este viernes. Jessica va a trabajar cuál es el lenguaje de la no ficción o cómo tender puentes en el mundo, a propósito de su trabajo sobre la obra de Cristina Rivera Garza y Rita Segato. Eso va a ser por Zoom y pueden encontrar la información en las redes sociales de la Escuela de Literatura de la Universidad de las Artes. Vacancísimo, ahí te esperamos que te estés. Y es gratis, como dicen. Es como gratis. Te gusta. Claro, es gratis. Se tienen que conectar. Como le gusta al pueblo. Solo te conectas. Solo te apagas conectas. tu cámara y escuchas. Y escuchas, así es. Y bueno, a mí me gustaría seguir conversando sobre estos temas, pero tenemos un formato que tenemos obligaciones. Y vamos a ver los libros. Sí, ¿no? vamos a verlo. Pero Primero en parlante, ¿será? Sí, vamos a hacer una pausa y venimos con la sección del sueño de Cassandra y después nos vamos directamente a Parlante, en donde ustedes nos van a contar un poco sobre estos libros que nos han traído hoy. Así es. Yo también tengo que recomendar. A 4 metros sobre el nivel del mar regresará en breve. Iniciamos una nueva temporada de 25 watts. Esta vez hablaremos un poco menos sobre películas y sus temáticas y reflexionaremos más sobre lo que conlleva hacer cine ahora, sobre cuáles son los aspectos necesarios para que suceda el hecho cinematográfico, los elementos que guían la construcción de una película desde lo material y simbólico hasta ver esa obra en una pantalla. Para los programas que se vienen, conversaremos con invitados nacionales e internacionales con quienes ampliaremos esta reflexión. Me interesaba mucho pensar el cine desde lo teórico. Como cineastas ecuatorianos, tenemos que preguntarnos cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son nuestras razones por las cuales estamos haciendo cine. Abrir a recibir las referencias de miles de lugares. Todo en el guión es bífido, ¿no? Es como doble. Bienvenidos a esta segunda temporada de 25 watts. Te presentamos sesiones de escucha digital,
el espacio donde volvemos al acto primigenio de compartir música para expandir nuestro universo sonoro. Mantiene una métrica, mantiene un tempo durante toda la composición, lo cual es muy común en la música electrónica. Es totalmente lúdico, para él todo es música, todo es sonido. Lo más seguro es que el cerdo no es un cerdo, el cerdo es un elemento más para poderlo incorporar porque tiene voz propia. Acumática es un término que se refiere sobre todo a música electrónica experimental, donde el resultado final es un track. Te invitamos a encontrarnos en este espacio tan íntimo como colectivo, donde el sonido lo es todo. Escúchanos por Radio UArtes, Frecuencias de lo Sensible. Te esperamos. Estás escuchando A 4 metros sobre el nivel del mar. El sueño de Cassandra, una mirada a los clásicos de culto, a 4 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, en esta sección que es para recuperar unos clásicos de culto, vamos a hablar de Respiración Artificial, libro publicado en 1980 por el escritor Riccardo Piglia. Y bueno, en realidad no por él, la editorial Pomaire. Y pues es una novela que es muchas cosas, es una historia policial, pero también es una especie de pastiche, como dije antes, con citas, como una novela construida a partir de testimonios, es una novela epistolar también. Tiene varios discursos, hay documentos y ya en este libro aparece el famoso Emilio Renzi, personaje emblemático de las que historias está compuesto de por Piglia. los dos apellidos, ¿no? Porque es Riccardo Emilio Piglia Renzi. Así es, ese es el nombre del autor y bueno, es su seudónimo, pero que aparece aquí este alter ego en su literatura. Y pues esta es una forma muy curiosa, como decía yo, de escribir en esta época de censura, ¿no? Para escapar justamente de la censura. Es una manera de hablar y de decir sin decir, porque decir en ese momento era casi imposible. Les dejo también esta pequeña cita sobre él, lo que dice él de esta historia como historia de terror. Dice: en verdad este relato venía a encubrir una realidad criminal de cuerpos mutilados y operaciones sangrientas, pero al mismo tiempo la aludía explícitamente. Decía todo y no decía nada. Tenía la estructura del relato del terror. Eso nos dice Riccardo Piglia. Y bueno, después de esto nos vamos ahora sí a hablar en la última sección parlante sobre estos textos que ustedes nos han traído y que están en diferentes librerías y pues vamos a conversar sobre ellos. Parlante, la voz y todas sus texturas, a 4 metros sobre el nivel del mar. Bueno, yo realmente me gusta mucho, había mucha neblina, humo, no sé qué, de Bello Cristina ese libro. Rivera Garza, porque Bello. es el primer libro que leí de ella y me obsesioné con esta forma de cruzar el archivo, de cruzar la memoria, la autoficción con el periodismo, y me gustaría tener su voz para leer este fragmento. Inhalamos y exhalamos ruidosamente. Estos son nuestros pulmones, ardiendo, mientras seguimos a la procesión en silencio. Una mujer que ha dado luz apenas 20 días atrás, un padre que carga a su primogénito sobre la espalda, envuelto en un rebozo, mientras lleva costales de naranjas en ambas manos. Una tía cargada de botellas de plástico, llenas de tepache y mezcal, bultos de tortillas y huevos duros, tamales de maíz y frijol. Una pareja de padrinos junto con su hija de 5 años y su hijo de 7. Un tío que lleva a las gallinas y a los guajalotes descabezados dentro de un atado que cuelga de su frente. Una prima que se ha enredado el rebozo en la cabeza a la manera tradicional de los mixes, y su pequeña acompañante rubia de 7 años, y nosotros, y nuestros pulmones, cerca de la columna vertebral, a uno y otro lado del corazón. Los pulmones transportan el oxígeno de la atmósfera hacia la sangre, liberándose el dióxido de carbono desde la sangre y de regreso a la atmósfera. Inhalamos y después exhalamos. El aire pasa a través de la nariz y la boca, viaja a través de la tráquea hasta alcanzar los bronquios y una vez ahí los alvéolos. A esto se llama arder. El intercambio entre el dióxido de carbono y el oxígeno se lleva a cabo aquí, en los alvéolos. Exhalamos. Las plantas de los pies, el globo terráqueo, inhalamos y por primera vez nos detenemos. Y este de acá, que es Primera Persona, de Margarita García Roballo, es un libro de Laguna Libros, es un libro al que ella
lo categoriza como autobiográfico. Creo que yo tengo un conflicto con esta idea de lo autobiográfico. Yo le diría más bien autoficción. Pero es un libro muy fuerte porque esta niña está descubriendo de alguna, o sea, bueno, la narradora está descubriendo como su sexualidad, la complejidad de las relaciones familiares, la realidad de su relación con su madre, y la compara muchísimo también con el mar, con identifica cuándo fueron los últimos momentos en los que la relación con su mamá se rompió completamente, cuando reconoció la violencia en la mujer que llegaba a su casa a cuidarla, y cuando empezó a tener miedo del mundo, ¿no? Entonces les voy a leer solo un fragmento. Dicen que sumergirse en el mar es lo más parecido a volver al útero. El líquido amniótico tiene esa conciencia gruesa por todo lo que contiene: proteínas, carbohidratos, lípidos, fosfolípidos, urea, electrolitos, y sirve para amortiguar al feto. El mar es agua mineralizada y se supone que funciona, también a modo de colchón líquido. Pienso todo eso mientras floto en la piscina, donde, contrario a lo que me pasa en el mar, me siento a salvo. Muy bien, Jessica, muchas gracias. Como ustedes saben, están escuchando Radio Huartes, Frecuencias de lo Sensible, y vamos a escuchar a Mónica Mendoza con sus recomendaciones de lectura. Sí, ya que estamos con el tema del líquido amniótico y todo esto, este no es un libro escrito por periodistas, pero creo que es no ficción, es muy realidad, bien. Como digo, este libro lo conseguí en Bogotá ahora que estuve para el Festival Gabo en julio. Lo encontré por ahí, es una compilación de Cristina Consuegra y Alejandra Hernández que se llama Partos, ¿sí? Que recoge los testimonios y las historias de mujeres alrededor de su experiencia, y tiene unas imágenes y todo lleno de rojo, ¿no? Ajá. Que le da así como... Es un libro bellísimo, una lo pueden conexión, ver. Un libro sí, hermoso, que recoge todo esto, y es una experiencia que parte de esta mujer que es una cultora de la filosofía, de su cercanía con las plantas y todo esto con la naturaleza, y ella recoge estos testimonios y comienza esto como su experiencia, y luego va sumando a otras mujeres que escriben aquí en primera persona lo que ha significado para ellas los partos. Y dice: pensé en 1000 formas de escribir este relato, en 1000 formas de contar mi historia de parto. Al final decidí que la mejor forma de hacerlo era dedicándotela a ti, hija mía, a ti que también eres mujer, para que si en algún momento de tu vida decides ser madre, tengas una voz que te susurre al oído que, abre comillas, tú sabes parir y que tú puedes hacerlo. Son unos testimonios conmovedores a los que hemos sido madres, o por supuesto que más, y cómo nos ha costado parir. Pero entonces estas son las cosas que también hay, ¿sí? Que están recogiendo los cuerpos, como decía, y contando lo que pasa con los cuerpos, como decía Jessica. Otro libro que recomiendo es Ñamérica, que es de Martín Caparrós, que es un libro gordo de petete. Gran libro. Periodístico, que recoge un trabajo de investigación de muchos años de Martín Caparrós. Y también he traído libros que recogen y que cuentan personajes. Este libro, que es de Sabrina Duque, Necesito saber hoy de tu vida. Sabrina Duque es periodista ecuatoriana, y entonces muchos de estos perfiles fueron publicadas en revistas como el de Ronaldo está aquí, El Oidor, que incluso fue uno de los finalistas del premio Gabo. Y entonces, ¿cómo se fueron construyendo esto? Y cómo recogen, y tú te vas conociendo todos los detalles de los personajes. Y otro libro bueno que a mí me parece también de personajes, para ir como formando la escritura y ver cómo vas, tienes que trabajar de Diego Fonseca, que también es Boyer, que también recoge perfiles, y hay cosas extraordinarias aquí, y que evidencian a los personajes, como de Joseph Stiglitz, que es el Nobel de Economía. Stiglitz, gracias por la corrección. Joseph Stiglitz, que es el Nobel de Economía, detiene el tiempo. Ese también está acá. Ajá, ese también está acá, sí, pero el asunto es que acá ya está corregido. Claro. Y este libro gordo de petete ha aumentado y corregido en los libros, por supuesto. Como decía
decía que son los trabajos que sirven para Julio Villanueva Chan, que tuvimos el taller. Aquí hay un excelente, no es libro, pero unos trabajos, porque son 20 páginas de largo aliento, ¿no? Que pueden fácilmente ser recogidas en un libro que se llama El Cisne Negro, que es la historia de Miski Copeland, que es una afroamericana que va a cumplir 33 años y que es una balletista y la bailarina, y cómo la describe, desde cómo camina. Entonces una investigación y un trabajo periodístico de 1 año, Pauli, donde se va corrigiendo, descubre, investiga, porque eso es el trabajo periodístico, como decía, recoger toda esta historia. Muy bien, me alegro mucho de estas recomendaciones que nos acaban de dar. Yo cierro con una que ya he dado varias veces acá y no me cansaré de decir, es Una mesa más larga, de Santiago Rosero. Ese texto tiene un prólogo de Emiliano Ruiz Parra. Él es ecuatoriano. Claro, él es ecuatoriano, pero Emiliano Ruiz Parra no, me parece. Santiago Rosero. Santiago sí. Uh-huh. La cocina como acto de cuidado, ¿no? Entonces nos dice, el libro está cargado de historias memorables, bien narradas una tras otra, tan distintas entre sí como una novela de aventuras. Un gran chef que cotiza en la bolsa se da un tiro ante la posibilidad de perder una de sus 3 estrellas Michelin. En un pueblito de Ecuador, decenas de campesinos se convierten en panaderos, pero ocultan su oficio detrás de los portones de sus casas. Acá está el panadero del presidente francés François Hollande, que resulta más interesante que el propio presidente, o la historia de Sicilia y sus múltiples invasiones que le llevaron ingredientes y comidas de Medio Oriente, Europa y América Latina, y así más y más historias. Eso es posible porque Santiago Rosero es muchas cosas, es ecuatoriano y también un poco francés, es cocinero, fotógrafo, etnógrafo, y siempre que puede está viajando por el mundo. Pero sobre todo, y para efectos de este libro, Santiago Rosero es un notable cronista, una persona que sale al mundo a buscar historias, a contarnos, diría García Márquez, el cuento de la realidad. Y Santiago Rosero nos propone entender el mundo desde la comida. Yo tengo un anuncio que vamos a presentar en Guayaquil el libro de Santiago Rosero el 18 de septiembre junto a un chef que es el investigador gastronómico y cocinero, perdón. Es también otro Santiago Granda. Va a ser el 18 de septiembre en el MAC. En el MAC, estupendo. 18 de septiembre en el MAC. A las 18 horas. 18 horas, esperamos poder tenerlo de repente aquí a Santiago Rosero. Invítalo. Lo invitamos y ojalá pueda acompañarnos a 4 metros sobre el nivel del mar. Aquí en Radio Uartes, Frecuencias de lo Sensible. Muchísimas gracias a las invitadas que han estado hoy. Por supuesto a Baby Toxic Machine en los controles. A la gente que nos ha visto en vivo. No he visto los comentarios, pero seguramente son súper positivos. A mí me dijeron que se escuchó cuando dijiste no escucho nada, avísame. Oye, pero estamos viendo, me dijeron. Ya, está muy bien, pues aquí estamos. Así que pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Radio Uartes, en el edificio de Manzana 14 de la Universidad de las Artes. Gracias. Gracias, Pauli. Gracias a todos. Acabamos de escuchar A 4 metros sobre el nivel del mar, donde las palabras fluyen como la espuma de las olas.